Bueno, estamos acá con Silvio Weisbord, es profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University, en Estados Unidos. Es también autor y editor de muchos libros, 18 libros hasta ahora, sobre periodismo, política y comunicación. Es argentino y vive en Estados Unidos desde hace tiempo. Muchas gracias, Silvio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Bueno, estamos en un momento muy particular porque el mundo entero está mirando a Estados Unidos por lo que acaba de pasar, por las elecciones recientes. Te habrán hecho muchas veces esta pregunta, igual quiero ir por ahí, al menos al principio, que es, ¿qué hay detrás de esto que se ve en la superficie? Lo que se ve es simplemente este enfrentamiento político entre dos partes, algo bastante típico, más en un país donde hay bipartidismo. Pero ¿qué hay detrás? O si se hace doble clic, ¿qué es lo que se puede ver? Yo creo que lo que hay, digamos, si va más allá de esta división política o polarization política, son dos países, son dos sociedades brutalmente diferentes, que no es un rasgo nuevo absolutamente en este país, pero digamos, siempre hubo menor, digamos, exacerbación de los conflictos o las diferencias en este país y un espacio mucho más amplio, especialmente entre las élites políticas, para el consenso, para el compromiso. Y eso ya no existe más, digamos. Muy difícil de encontrarlo, especialmente a nivel nacional, pero también existen, digamos, a nivel local, diferencias, yo diría, casi insalables que hacen muy difícil el consenso. Y el momento actual, digamos, refleja justamente yo diría, un fermento social de hace décadas. Este fue una sociedad siempre, digamos, con bastantes divisiones, pero, digamos, fueron más o menos, yo no diría tapadas, pero si no, digamos, fueron funcionales en un momento en los cuales esta sociedad tenía un crecimiento bastante importante en términos socioeconómicos, que había aspiraciones o posibilidades de ascenso social, que la idea, digamos, indefinida del sueño americano podía ser posible como un horizonte para millones de personas. Bueno, esta sociedad ha cambiado brutalmente, especialmente desde fines de los 70 y de los 80. No es esa sociedad, digamos, de la posguerra, o incluso la sociedad que arranca desde el New Deal hasta, yo diría, fines de los 60 o mediados de los 70. Y es una sociedad muy diferente, la cual reflotan viejas y nuevas divisiones. Y esta campaña y la indecisión sobre esta campaña, la incertidumbre de la transición del poder, es justamente el reflejo perfecto de eso. Qué interesante. Hablabas de ese optimismo que tuvo Estados Unidos durante mucho tiempo, que era producto también de que les iba bien o la gente llegaba a hacerse la América y lo lograba. En algún texto que leí tuyo hablabas de cuál es el origen de ese optimismo como congénito que parece tener el americano. Quería pedirte que cuentes un poco sobre eso. Yo creo que el optimismo tiene que ver con el origen mismo de este país, de ser, digamos, un refugio para exiliados religiosos de Gran Bretaña, digamos, fue esta idea que aparece muy tempranamente de una nueva Jerusalén o de una ciudad en la colina, como una tierra prometida, digamos, para aquellos que sufrieron persecución religiosa. Entonces, desde el comienzo era, yo diría, un optimismo espiritual, más que un optimismo secular, pero aparece muy claramente esa idea. Y esta idea de que es una sociedad con un futuro abierto, que por ende cada persona tiene un futuro abierto, que el futuro no está determinado por tu condición de nacimiento, ya sea familia, situación económica. Y estas son metáforas bastante fuertes que, digamos, que sostienen la historia de más de 400 años de este país. No son, digamos, unas metáforas nuevas. Hay formas diferentes en las cuales estas ideas aparecen constantemente. Aparece la expansión hacia el oeste, la llamada conquista del oeste. Aparece el momento excepcional de un país que se ve como un destino único en el mundo. Esto es una idea muy fuerte en el siglo XIX y obviamente continúa en el siglo XX. Y todas estas ideas están, digamos, recorridas con un optimismo, ¿vale? Es decir, que esta sociedad puede armar el futuro según a su imagen y según lo que se decide hacer. Y estas ideas filtran a la conciencia individual, ¿no? Esta idea de que uno es dueño de la propia vida y que no hay factores externos que determinen tu condición de vida.
Esto sigue siendo hoy una idea profundamente norteamericana y que explica ese optimismo. El optimismo está basado en esta idea de que el centro es el individuo, así como el centro es Estados Unidos en términos de visión de mundo, y es dueño absoluto de su futuro, de su recorrido hacia adelante, ¿no? Y creo que eso todavía perdura. Contrasta un poco con un cierto pesimismo que ves a un lado o al otro, pero ese pesimismo varía según, digamos, cuestiones partidarias, según quién esté en el gobierno. Entonces, los que hasta hace unos días eran profundamente optimistas sobre este país por Trump, hoy han adoptado una actitud mucho más cínica, mucho más pesimista, pero subyace esta idea, digamos, que este es un país que es dueño del futuro, así como cada uno es dueño de su propia vida. Ahí te quería preguntar, porque veo una cierta paradoja en el Estados Unidos profundo que vota Trump, digamos, buena parte de los estados colorados que terminan votando a Trump son del Estados Unidos profundo, que tradicionalmente hubiéramos pensado que era un Estados Unidos que no le tiene miedo a nada, digamos, y ahora parece un Estados Unidos más proteccionista. Quiero que el gobierno me proteja de los chinos o de los indios o de quien fuera que se van a quedar con mi trabajo. ¿Cómo ves esa situación de ese optimismo, parece congénito del americano, y ese miedo al externo? Yo creo que, digamos, la apertura, creo que la apertura, digamos, en temas económicos, siempre fue una cuestión más de élites económicas y políticas más que de la persona de a pie. Que en el sentido, digamos, siempre no estuvo convencido absolutamente de estas ideas de abrirse hacia el mundo económicamente. Estas ideas, digamos, especialmente en las últimas décadas, fueron construcciones puramente de élites que apostaron, se beneficiaron enormemente de la globalización y la apertura de la economía. Y no necesariamente las ideas que empataban, digamos, con áreas rurales por diversas razones. Lo que pasa es que en Estados Unidos siempre convivieron dos espíritus diferentes. Yo diría un espíritu más globalista y otro un espíritu más lo que se llama nativista. No lo llamaría nacionalista, pero digamos, porque ambos son nacionalistas, sino nativista, digamos, que tiene que ver con un temor frente, digamos, a lo extranjero, a lo foráneo. No solamente por temas económicos. Entonces yo creo que han convivido eso permanentemente a lo largo de la historia de este país. Por ejemplo, si ves a las políticas de inmigración de este país, siempre ha tenido esa tensión entre esas dos corrientes, de tener un país cerrado a la inmigración internacional y una posición, digamos, mucho más dispuesta a la inmigración internacional. Entonces hubo momentos en los cuales predominó un sentimiento frente a otros. La política actual es una política que es consecuencia de una política de mediados de los 60, que fue mucho más, digamos, abierta hacia la inmigración internacional. Pero si lo comparás con políticas de los años de los 1890 o 1924, son políticas muy nativistas, son políticas de un temor, digamos, por cuestiones raciales, yo diría fundamentalmente, digamos, a una llamada, entre comillas, contaminación de una América blanca y protestante. Entonces yo creo que ahí esos temas los ves durante el recorrido de la historia de este país. ¿Y cómo contrasta o cómo ves las comparaciones entre esa tensión que acabas de describir en Estados Unidos y Argentina, que tiene también sus particularidades, también un país en principio abierto a la inmigración o así declarado? ¿Por qué hay una mentalidad distinta? ¿Por qué el optimismo no forma parte del ADN argentino? A ver, yo creo que son historias diferentes, a pesar, digamos, que son sociedades de inmigración, tienen un pasado antes de la inmigración muy, muy diferente. El hecho que este país, digamos, haya abolido la esclavitud, digamos, tardíamente, 1865, habla, digamos, fue una condición de base antes, digamos, de la transición a lo que fue un país económicamente desarrollado y, digamos, una mayor apertura a flujos de inmigración. Creo que Argentina tiene una trayectoria diferente en ese sentido. Y esto te explicaría, digamos, un poco estas diferencias.
Más allá de que en Argentina siempre hubo, digamos, sobre el tema de la inmigración, especialmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, una tensión entre, digamos, cuál es el propósito de la inmigración, o las visiones optimistas o pesimistas sobre cómo la inmigración cambiarían al país. Y obviamente en Argentina, otra de las gran diferencias con Estados Unidos es que Argentina nunca tuvo la estabilidad política que tuvo Estados Unidos durante gran parte del siglo XX, ¿no? Fue la vieja disputa y la ausencia de un poder dominante justamente que mantuviera, digamos, ciertos consensos y estabilidad política en el caso argentino, que no existió hasta, uno puede decir, entrada esta última fase, la actual fase democrática, y que en Estados Unidos no existió eso, digamos, siempre hubo un consenso mucho más amplio entre elites y las ciudadanías sobre el régimen político, más allá de sus virtudes y defectos. Entonces yo creo que ahí aparecen algunas de esas profundas diferencias, en el sentido que Argentina nunca fue Estados Unidos, ni históricamente, aunque tuviera, digamos, algunos rasgos que en la superficie parecieran, digamos, que eran sociedades con algunas similitudes. Está bien. Ahora, parece haber algo también relacionado con la mentalidad, digamos, además de la situación política, que claramente sí, fue muy diferente. Pareciera que ese optimismo de que everything is gonna be okay en Estados Unidos no tiene su correlato en la Argentina, en donde parece haber un espíritu más tanguero. Quería ver si notabas alguna... Sí, eso es muy diferente, eso es muy diferente. Yo creo que viniendo de Argentina, una de las cosas que resalta de Estados Unidos, incluso en el Estados Unidos actual, yo diría mucho más, sin las perspectivas de hace 50 años, resalta esta idea que nosotros lo podemos hacer, que vamos a salir adelante, ya sea colectivamente o a nivel individual. Cosa que en Argentina, digamos, es de larga data, incluso de los mejores años, uno puede decir, de la Argentina, esta idea, digamos, mucho más pesimista y en algún sentido mucho más cínica sobre la realidad y obviamente sobre el futuro. Yo creo que, digamos, se ha intentado explicar eso del caso argentino de varias formas, pero una explicación que yo siempre encuentro útil es que eso es producto, digamos, de la brecha entre las expectativas históricas, por lo menos de la generación nuestra, de nuestros padres, y la realidad. Vale, es decir, cuando hay una aspiración y la realidad no es esa aspiración, lo que hay es una frustración, un desencanto, y cuanto más dura esta sensación, digamos, creo que se cementa una actitud mucho más cínica, agria, digamos, frente a la realidad. Y esto es palpable en Argentina de forma tal de que en Estados Unidos es muy difícil encontrar eso, digamos. Lo que encontrás es quizás yo diría lo opuesto, que a pesar de las enormes dificultades que mucha gente vive, existe una idea de sobreponerse frente a la dificultad y en última instancia decir que la responsabilidad es mía y no echar las culpas a otras personas o otros actores de la situación propia. Esto es muy norteamericano también. Exacto, sí. ¿Cómo estás viendo el rol de los medios en estos dos entornos, quizá el argentino y el americano? ¿Qué rol están jugando? Te iba a preguntar por un lado los medios de comunicación y por otro lado las redes sociales. A ver, cuando de medios de comunicación hablemos de periodismo, y creo que en Estados Unidos tiene una tradición de un periodismo, yo diría, con altos picos de calidad y de producción que continúan hoy, yo diría más. Hay formas de periodismo de hoy que creo que son las mejores que este país ha tenido, por la calidad, por la factura, por la dedicación, por los recursos. Realmente estando en Washington y enseñando y siguiendo y conversando con periodistas es asombroso eso. Pero pasa que eso hoy cada vez más es la minoría. Históricamente, digamos, eso era muy difícil por diferentes razones, pero hoy ese periodismo, yo diría, de alta calidad cada vez es menos por la crisis financiera económica misma de la industria periodística en este país. Pero este país es un país riquísimo, entonces hay suficientes recursos que todavía siguen yendo a ciertos lugares, ciertos rincones del periodismo que permiten hacer un periodismo, digamos, de alta calidad, ya sea por financiamiento privado o filantrópico. En Argentina creo que tenemos una situación bastante diferente. Creo que tenemos una situación en la cual el periodismo cada vez tiene menos recursos, el trabajo periodístico cada vez es más precarizado, que hace muy difícil hacer un trabajo
de largo plazo, con una mirada de largo alcance, alta calidad, y hay una presión mucho más intensa por la producción rápida de información. Más allá, digamos, de la grieta dentro del periodismo argentino, que uno puede ver en el caso norteamericano, también en algunos lugares se está empezando a ver esa grieta político-editorial, no en las posiciones editoriales, sino en la producción informativa misma. Pero en Estados Unidos es un fenómeno nuevo. En el caso argentino es un fenómeno de larga data, y yo diría que es congénito al desarrollo del periodismo en la Argentina. Lo que estamos viendo ahora no es la excepción, sino que es la continuación de tendencias de largo plazo en el caso argentino. Sobre los medios sociales, creo que han descolocado al periodismo de su rol central que supo tener en términos de decidir qué es información, en términos de ser filtro entre la información y los grandes públicos. Cierto periodismo todavía conserva un poder importante, pero claro que el poder hoy ha sido transferido más que nada a las plataformas sociales, que son las que convocan la mayor cantidad de audiencias y de anunciantes. Y esto es, digamos, en paralelo no solamente a Estados Unidos, en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Y esto creo que ha modificado totalmente, ha trastocado el orden informativo. Es un orden mucho más de abundancia de información, mucho más caótico, lo cual ha dado lugar a fenómenos que yo llamo distópicos, digamos, vale decir, que pensamos que iba a ser una sociedad de la información y es una sociedad de la desinformación. ¿Por qué? No porque la desinformación suplante o reemplace la información, sino por la enorme facilidad que por lo menos a ciertos públicos tienen de acceder a información totalmente falsa. Que eso antes era mucho más difícil cuando el periodismo era, digamos, el dueño de la información o de la noticia. Creo que estamos en esa situación hoy en día. Pensá que hace 20, 25 años, o menos incluso, había unas grandes esperanzas sobre los medios sociales como formas, digamos, virtuosas de producir información y conexión social. Hoy creo que estamos en un momento muy diferente, en los cuales tenemos más dudas que certezas sobre las contribuciones positivas que los medios sociales tienen para la información, para la democracia. Y Silvio, venías hablando de la abundancia de información falsa que hay en las redes y que la gente tiene ahora fácil acceso a eso. ¿Cuál es tu percepción sobre el modo en que se ha comunicado o se está comunicando lo relacionado con la pandemia de COVID? ¿Sos coincidente con este concepto de infodemia que hay? Sí, a ver, yo creo que se ha exagerado, se ha especulado sin suficiente evidencia en los últimos años sobre la cantidad de desinformación. Y en realidad es difícil medirlo en términos de volumen, pero en realidad la desinformación está mucho más targeteada que lo que se piensa. Vale decir que hay sectores de la población mucho más expuestos a desinformación, noticias falsas, bulos, como quieran llamar, que otro porcentaje de la población. ¿Por qué? Porque hay una estrategia detrás de la desinformación. No es solamente la producción indiscriminada de información falsa, sino cómo fluye, cómo llega a diferentes públicos, especialmente en medios sociales. Hay toda una cosa mucho más estratégica que una cosa mucho más, digamos, puramente que hay más falsa información que información certera, digamos, o que apunta a ser más certera. Por eso, y eso aparece en la pandemia. En la pandemia y la infodemia, por lo menos por lo que sabemos hasta el momento, es que la infodemia está mucho más localizada en ciertos públicos que en el público general, digamos. Si uno consume medios tradicionales, por lo menos en Estados Unidos, es muy difícil encontrar información falsa sobre la pandemia. Pero a la medida que te va saliendo los medios tradicionales, dependes menos de esos medios tradicionales, ya sea televisión o diarios, o medios públicos o medios privados con prestigio periodístico. Si te vas de eso es más fácil encontrar, digamos, información falsa sobre la pandemia. Entonces lo que estamos viendo son lo que mencionamos antes de estos mundos divididos, no solamente socialmente, sino en términos informativos. Entonces creo que es hora un poco de revisar o de afinar esta idea de la infodemia, que no afecta o no está expuesta, digamos, a toda la población sistemáticamente del mismo modo. ¿Por qué? Porque hay intención, digamos, en desinformar a ciertos públicos que son más proclives a no creer la información que sale de la Organización Mundial de la Salud o de ciertos gobiernos que han hecho, yo creo, un
una tarea respetable en términos de control de la pandemia, o expertos científicos, salud pública, epidemiólogos. Creo que hay diferencias según dónde estés posicionado en este marco informativo. Perfecto. Si tuvieras que hablar del modo en que las marcas o las empresas están comunicando en este momento, ¿cuál es tu percepción? ¿Hay alguna mirada que tengas sobre cómo contrasta la comunicación actual con la del pasado, o alguna Sí, yo recomendación que creo tengas? que, digamos, cualquier marca corre dos riesgos hoy en día en este medio ambiente más caótico y sobrepoblado de información. Creo que la experiencia muestra que marcas corporativas que, digamos, están alineadas con causas políticas corren riesgos justamente por la partidización, la politización, la polarización, en las cuales es difícil quedar por fuera. Por una parte, vale decir, cuando una marca decididamente abraza un partido o una causa ideológica, cualquiera sea, porque rápidamente se transforma, digamos, en un problema político más que un problema de marketing o de branding. Y en segundo lugar, la mayor exposición, digamos, porque como pensamos estas ideas del marketing o de relaciones públicas históricamente, las pensamos en un contexto mucho más limitado de información, donde una marca podía controlar más o menos el entorno al cual estaba expuesto. Vale decir, a través de las reuniones públicas, contactos con el periodismo, operaciones de marketing. Hoy en día eso sigue siendo importante, no hay duda, pero digamos, es un medio ambiente mucho más dinámico, mucho más fluido, en lo cual es posible, digamos, que cierta información de origen sea tergiversada o sea totalmente ignorada, vale decir, quede perdida en la marea de información en la cual estamos viviendo. Entonces yo creo que son desafíos nuevos, digamos, para cualquier marca, justamente la abundancia de la información como la polarización que hay sobre la información. Uh-huh. Y para cerrar, una pregunta sobre el futuro. Nadie lo sabe el futuro, pero ¿cómo estás viendo este punto de intersección entre política, periodismo, medios? ¿Cómo crees que va a ser? ¿Cómo te Yo imaginas creo, estos digamos, a ver, próximos cualquier años? especulación hacia el futuro tiene que estar basada en las tendencias que estamos viendo ahora y no en lo que uno, digamos, piensa, ya sea lo que uno quisiera o lo que uno teme. Y creo que las tendencias que estamos viendo en los últimos años muestran justamente una profundización de lo que ya vemos. Yo creo que lo que va a haber como tendencias nuevas es que los medios sociales cada vez más se van a fragmentar, en el sentido de que tendría sentido en sociedades más polarizadas que también se polaricen las plataformas sociales. Las plataformas sociales, digamos, hasta ahora operan como agregadores de públicos. Entonces, gente de izquierda o derecha están en Twitter. O gente de izquierda y derecha, muy politizada, bajamente politizada, están en Facebook. Yo creo que vamos a una fragmentación, así como una fragmentación del periodismo, es posible pensar que hay una fragmentación de los medios sociales, lo cual puede llegar a perder, digamos, algo que Facebook originariamente marca, que es esta capacidad de conectar públicos absolutamente diferentes. Uh-huh. Y creo que ese negocio, digamos, por razones empresariales, de marketing, pero también por disposiciones individuales, es factible, digamos, que haya un crecimiento y una consolidación de plataformas sociales mucho más especializadas por diferentes estilos de vida, visiones políticas, y no solamente, por ejemplo, lo que es Instagram como una especialización alrededor de la cosa visual. Y creo que hacia ese, digamos, futuro se podría ver. En segundo lugar, creo que el periodismo va a sobrevivir, el periodismo de calidad va a sobrevivir en cuanto haya fondos privados o filantrópicos o, en algunos sentidos, estatales públicos para eso, pero va a ser un periodismo de nicho, lo cual no quiere decir que no sea importante o influyente, sino que va a ser un periodismo mucho más acotado de lo que históricamente quiso ser. Uh-huh. Yo veo esas dos tendencias, digamos, en virtud de lo que está pasando ahora, ligado con estos fenómenos, yo diría, políticos económicos que estamos viendo, una profundización de esta fragmentación social, política, que tiene que acarrear una fragmentación mediática mucho más allá de lo que estamos viendo hasta el momento. Bueno, Silvio, muchísimas gracias. Muy interesante tu mirada y seguramente en el futuro volvemos a conversar. Muchas gracias de nuevo. Cuando quieras. Un placer, Juan.